como ustedes saben, pues como ustedes saben, de alguna manera, pues yo no soy alcohólico anónimo y no lo digo por soberbia, no soy alcohólico anónimo, soy triple A, como ustedes nos llaman, amigo de Alcohólicos Anónimos. Y con mucho gusto, bueno, recibí la invitación y aquí estoy. Gracias porque ya, pues de alguna manera ya tengo algunas ocasiones que he compartido con ustedes. Y hoy el tema que quiero abordar desde la perspectiva de Dios es el perdón. El perdón, algo que realmente nos cuesta muchísimo trabajo, realmente trabajar, llevar a cabo, porque pues somos seres de alguna manera, no diría yo duros de corazón, sino tercos, necios. A nadie nos gusta realmente que nos ofendan. Y cuando pedimos perdón, pues normalmente lo que pedimos es que nos perdonen. Cuando yo le pido perdón a alguien que ofendí, lo que estoy esperando es que esa persona a mí me pueda perdonar. El asunto es cuando alguien me pide a mí perdón por algo que me hizo, se endurece el corazón, no es tan sencillo de alguna manera otorgar el perdón a las gentes que nos ofenden, porque arraigamos en nuestro corazón, en nuestra mente, arraigamos mucho los pensamientos de, no, es que me hizo, es que fue muy, muy cruel, tú no sabes lo que me hizo, me cuesta mucho trabajo, tengo resentimiento, tengo amargura, tengo frustración, es que no se vale, y cosas semejantes a esas que nos van pues demeritando pues este proceso de perdón. Pero antes de abordar el tema del perdón, yo quisiera que ustedes vieran cómo es el principio de la Biblia, el principio de Dios, para poder aprender a amar a nuestro prójimo, porque a una persona que tú perdonas por lo que te hace, pues necesariamente lo tienes que amar o por lo menos tener cierta situación, ¿no? Te pongo un ejemplo, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu cónyuge, y bueno, pues la misma situación de vivir juntos, pues te genera alguna situación de procurar el perdón, ¿no? Lo buscas, ¿por qué? Porque lo que menos quieres es que tu hogar se derrumbe, ¿no? Que tu matrimonio se envejezca muerto, ¿no? Entonces el primer mandamiento y el más grande en la palabra de Dios es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. El primero, pues parece fácil de hacer, de entender, de amar a Dios, pero la realidad de amar a Dios con tal intensidad está directamente vinculada con amar a los demás de una manera que agrade a Dios. No puedo decir que amo a Dios si hago lo que se me pega la gana. No, no puedo decir que amo a Dios si al que tengo junto de mí, al prójimo, a las personas que me acompañan, no los amo, no los quiero. Entonces, ese es el primer principio y está en la Biblia. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Dice la bendita palabra de Dios. Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, bíblicamente hablando, Dios nos necesariamente espera que la característica de un hombre de fe, un hombre de Dios, de una mujer de fe, de una mujer de Dios, pues pueda ser el perdón, el amor hacia los demás. Y básicamente, si no amas a los demás, pues entonces no estás amando a Dios y lo puedes decir de la manera que quieras. Es que yo soy un padrino, a mí me gusta padrinar, a mí me gusta escuchar, les doy la buena. Pero si no amas a esa persona a la que estás realmente, no eres empático realmente con el dolor, con la situación que está viviendo, pues es muy difícil, pues, que puedas decir que le amas y sobre todo que amas a Dios, porque si no puedes amar a quien ves, ¿cómo vas a poder amar a Dios a quien no ves? Claro que ya con la palabra Dios ustedes le dicen poder superior, gracias, hija. Poder superior, pues bueno, tenemos esta situación que nos da el rango de amor que Dios está esperando en nosotros. Así que si no perdonamos a los demás, pues no seremos perdonados por Dios. Esto es una noticia muy drástica.
Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro, cuando nos dijo lo que tenía que hacer por el Padre Nuestro, también dijo lo siguiente, porque primero empieza: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y explica y desglosa el Padre Nuestro como la oración realmente universal para todo el mundo de fe. Termina y dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Inmediatamente después de la palabra amén, que quiere decir así sea o consumado está, viene una valga la expresión, como una posdata de parte de Dios que dice: ah, y recuerda, si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano las ofensas que te hizo, tampoco mi Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti. Y eso es un asunto muy serio. Nosotros lo que menos queremos es que Dios no nos perdone, porque es lo que estamos buscando. Por eso es que este mandamiento cobra vida cuando perdonamos a los demás, porque eso demuestra que estamos obedeciendo a nuestro Dios de amor. Y nuestro amor por el Señor, realmente cuando perdonas a los demás, está indicando que agradeces a Dios por su misericordia, por ese perdón gratuito hacia ti a través del Señor Jesucristo. Mire, le pongo algo como muy humano, como ejemplo. Normalmente, normalmente nosotros somos duros de corazón para poder perdonar a quien nos ha ofendido. No sé si a ti te pase que te estoy compartiendo, pero quiero hacer un pequeño ejercicio con quien me está oyendo. Mira, si traes a tu mente, si traes a tu mente al innombrable o a la innombrable, haz este ejercicio. Ahora recuerda a alguien que hasta te duele el estómago cuando escuchas su nombre o que recuerdas porque algo te hizo. Tráelo a tu recuerdo y ¿qué dices? No, pues no, no, no quiero ni hablar de ello, a mí me duele mucho, yo no quiero tener ninguna situación con esta persona, más vale que me procure yo estar bien. Bueno, te voy a decir algo. Dice la bendita palabra de Dios, lo que vamos de decir, que si tú no eres capaz de perdonar a quien te ofende, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar a nosotros, o en este caso a ti. Y eso es una noticia por demás drástica, porque lo que nosotros estamos esperando es que Dios nos pueda perdonar nuestras ofensas. Ahora bien, cuando nosotros agradecemos a Dios, es porque podemos perdonar a los demás. Déjame te digo esto porque tú me puedes decir muy humanamente: es que no puedo con esto, tú no sabes lo que me hicieron, a mí me abandonaron, a mí me dejaron, me violentaron, a mí me robaron la tanda, me robaron mi dinero, me asaltaron, o sea, muchas cosas que vienen a la mente de daños que hemos recibido que nos endurecen en el corazón. Y yo no quiero jugar en este sentido a la espiritualidad falsa, sino entender que también el dolor que estás sintiendo por las ofensas o que yo siento por las ofensas que nos dan, pues es una realidad. Pero dice la bendita palabra de Dios que cuando tú ofreces el perdón a la persona que te lo pide porque te ofendió y lo aceptas y le otorgas el perdón, dice que tú estás realmente siendo obediente a Dios. Y déjame que te diga algo. Aparte de la sentencia de Jesucristo que dijo que si tú no perdonas a quien te ofende, Dios, nuestro Padre que está en los cielos, no te va a perdonar a ti. Eso es muy drástico. Pero te voy a decir una cosa: si tú me dices es que no puedo perdonar, no me nace perdonar, no quiero perdonar, tú no sabes lo que me hicieron, voy a decirte algo y te lo voy a revelar con la palabra del Señor. Tú no puedes ser capaz de perdonar a quien te ofende cuando no tomas en cuenta el perdón tan hermoso que Dios ya te dio. Es decir, el acto del perdón no es un sentimiento, no es algo que tú tengas que sentir, es un acto de obediencia a lo que Dios nos está marcando. Si tú no eres capaz de perdonar a quien te ofendió, amado que me escuchas, amada que me escuchas, es que no estás valorando el perdón que Dios ya te dio a ti. Y eso es impresionante. Déjame que te diga algo. ¿De cuántas te sacó Dios? ¿Cuántas ofensas tú le has hecho como persona a Dios mismo? Que lo has abandonado, que le has dado la espalda, que no lo buscas, que eres un hereje, que andas en santería, que andas en brujería, que prefieres andar en el mundo. Antes, porque esta espiritualidad de la que ustedes hablan es muy sencilla de seguir. O sea, ustedes hablan de un poder superior, de algo una meditación y todas estas situaciones. Yo te digo algo, tajantemente lo que Dios dice es: ámame
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El asunto de amar a Dios con todo nuestro ser implica realmente la obediencia, aunque no me guste, no me nace, pero yo lo voy a hacer porque Dios me lo ordena. Entonces, ese punto implica realmente perdonar, porque tienes que recordar que el perdón que Dios te dio fue realmente un perdón gratuito y tú indicas tu agradecimiento a Dios por ese perdón hacia ti a través del Señor Jesucristo cuando le permites a Dios realmente tomar tu corazón y decir, bueno, está bien. Tú me dices, yo te podría dar mil ejemplos del perdón que muchas veces nos cuesta trabajo hacer, pero más que otra cosa, hay un asunto muy tremendo, la verdad hay un pasaje en la Biblia, en Mateo capítulo 18 que nos indica cómo debemos de perdonar a nuestros hermanos. Y habla también pues, de los dos deudores. Y hay dos deudores que le deben dinero a uno que le debe dinero al rey y viene y le dice, perdóname, ten paciencia, yo te voy a recuperar todo lo que te debo. Ten paciencia conmigo. Y el rey, movido a misericordia, le perdona la deuda, que era impagable. Eran 10,000 denarios, o sea, es como, haz de cuenta, para no exagerar, como la deuda externa del país donde yo vivo, en esta hermosa Ciudad de México, de la República Mexicana, con los deudores. O sea, es una deuda impagable por una sola persona y es perdonado. Pero este hombre cuando sale, encuentra otro consiervo que le debía 5 talentos que tiene que ver con, más de cuenta, como si fuera el sueldo de una semana. Y lo empieza a presionar para que le pague y le dice, págame lo que me debes o te entrego a las autoridades. Y fíjate las mismas palabras que él le dio a su rey. Este consiervo se las dice a él, le dice, ten paciencia conmigo, yo te lo devolveré todo. Ahora sí que, espérame tantito. Y no lo espera y lo entrega a las autoridades. Pero nunca falta un mirón, nunca falta una persona que está al pendiente de lo que está sucediendo. Y van y le dicen al rey lo que este siervo había hecho con ese consiervo que encontró. Y lo manda a traer el rey y le dice, ¿qué has hecho? ¿No tendrías que haber tenido la misma misericordia que yo tuve contigo, con aquella persona que te hizo daño? Dice, y al contrario, has actuado por tu propia iniciativa y lo has entregado a las autoridades. Y entonces el rey da la orden y le dice, quítenle lo que tiene, sáquenlo afuera y aviéntenlo al lago de fuego, que ahí es el lloro y el crujir de huesos. Es una sentencia muy drástica, pues es lo que espiritualmente Dios nos está diciendo en este concepto de lo que es el perdón. Porque fíjate bien, si tú realmente en el versículo 32 y 33 dice, entonces llamándole su señor, dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este tema que esta mañana estoy tocando es un tema por demás delicado. Es un tema por demás profundo, pero a la vez también humanamente, como tú y yo somos humanos, es difícil de acceder, difícil de aceptar y difícil de proceder a ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque somos humanos y acumulamos daños. Acumulamos pensamientos, acumulamos la amargura, la frustración. Tú sabes que el resentimiento que se acumula en el corazón, en la mente, por daños pasados, crea en nosotros lodo del ayer y es veneno puro para el corazón. Entonces tú tienes que tener este concepto de lo que es el perdón, de cómo lo ve Dios, porque si tú no eres capaz de perdonar a aquel que te ofendió, dice la bendita palabra de Dios, hablando Jesucristo, tampoco mi Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti. Y esa es una sentencia por demás difícil. Y Dios ya nos capacitó a nosotros para perdonar a otros. Efesios en el capítulo 4, el versículo 32. Me encanta la escritura de Pablo, todo lo que Dios le inspiró a escribir, porque nos habla realmente de lo que como seres humanos espirituales
Dios está esperando de cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. O sea, esto quiere decir que el perdón juegue como parte vital de la vida de una persona que tiene fe. Yo tengo claro que muchas veces adoramos a Dios y recordamos que alguien, ¿no? O sea, estamos, hace cuenta, estamos en la reunión, me acuerdo del daño que me hicieron, o estoy yendo a buscar el rostro de Cristo, alabando, bendiciéndolo, y de repente a mi mente viene el recuerdo de alguien que tiene algo contra mí. Hasta en eso, Jesucristo nos habla de lo que para Él es más importante en una reunión, ya sea de grupo, sea de casa, sea de la iglesia, del templo, de la congregación, de la iglesia de donde tú te congregues. El asunto tiene que ver que dice en Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 que si vienes al altar, o en este caso vienes a tu reunión, y te acuerdas que alguien de la reunión tiene algo contra ti, dice que antes de que dejes tu séptima, antes de que dejes tus ofrendas, tu diezmo, lo que tengas que darle a Dios, para Dios no es tan importante el dinero. Para Dios juega un papel importante y vital las relaciones que como hermanos tenemos en la congregación o como ustedes pues ahora sí que miembros de una confraternidad como DA, NA, AA, pues están ustedes reunidos. O sea, no puede haber una armonía, una comunión, una unidad. Yo veo que ustedes tienen mucho esta palabra, vamos a hacer la unidad. Pero ¿cómo vas a hacer la unidad si tienes algo contra el padrino o tienes algo contra un doceavo? De repente hay un compañero de servicio que ya te pegó en el hígado, ya casi lo vomitas. Ese es el asunto de estos dos versículos. Dice Cristo, si estás en tu reunión y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve, dice, deja tu ofrenda aquí, pero ve y ponte primeramente de acuerdo con esa persona que tiene algo contra ti. Y luego ven y entrega tu ofrenda o entrega lo que tienes que ofrendar. Mire, yo se lo digo sinceramente, esta situación es muy delicada porque Dios ya nos capacitó para hacer, para Él es más importante eso, ya nos perdonó. Por eso nosotros podemos amar a los que no nos aman. Por eso podemos amar a nuestros enemigos. Tanto el amor como el perdón no dependen de nuestros sentimientos. Son una obra de la voluntad, es una obra de obediencia. Y mira, al responder al amor de Dios por nosotros, nosotros estamos, haz de cuenta que estamos respondiendo de esa misma forma. Y esto quise hacerlo como una introducción del tema que hoy estoy teniendo con ustedes. Lili, por favor. Estoy hablando del perdón ahora. Tenemos que perdonar a los demás como Dios ya nos ha perdonado. Déjame que te diga que el perdón de Dios rebosa de gracia abundante. El perdón de Dios rebosa gracia abundante y misericordia que perdona al culpable. Y aunque el perdón de Dios no necesariamente libera al ofensor de las consecuencias físicas o materiales de su pecado, sí da completa excepción de la culpa del delito. Para que tú practiques el perdón de Dios, de la Biblia, tienes que entender y aceptar el perdón gratuito que Dios te dio a ti. Y tienes que seguir su ejemplo de otorgarle perdón a los demás porque si no, como te repito, Dios no te va a perdonar a ti. Eso es un poco fuerte en el sentido de lo que estamos aprendiendo esta mañana, pero primero que nada, te repito, tienes que comprender el perdón de Dios, porque la naturaleza de Dios es el perdonar pecados. Todo tipo de maldad puede ser perdonado por Dios. Mire, usted no me lo pregunta, pero yo trabajo con internos, yo trabajo en penales, con presos. Y ahí se respira el dolor al 100%. Ahí la gente abre su corazón y te dice exactamente cómo se está sintiendo, porque son penas de 5, 10, 15, 20, 30 años. O sea, y ahí cuando tú hablas con un interno, él te dice, te abre su corazón y te dice, mira, traigo mucho dolor, es esto, ya mi familia me abandonó, ya no quieren saber de mí, etcétera, etcétera. Y fíjate lo que te voy a decir.
Ellos trabajan esta parte que es tan dolorosa, porque no es lo mismo que te dejen de hablar una semana y a la semana los veas, o que tengas un pleito con alguien en el grupo, pero que en tu junta ahí lo veas, total, no lo pelas, pero ahí estás. El interno del que yo te platico no va a ver a su familia. Hay veces que hablan a la casa y le dicen, mira, no te ofendas, pero ya no te voy a ir a ver. Ya no me hables, ya no me molestes, ya me junté con el señor de la carnicería, él sí le entra para el gasto, tú eres un desobligado, así que no te molestes, pero yo no me voy a esperar tantos años para estar sufriendo tu espera para que tú llegues. Y quizás ni salgas. Entonces imagínate, ¿qué le puedes decir a un interno que tiene ese tipo de dolor en su corazón, en su mente? Pues tienes que ser empático y escuchas y luego entiendes. Cuando enseño esto que te estoy compartiendo esta mañana en un penal, pues claro que a ellos se les parece locura, difícil, pero la ventaja es ya tener el conocimiento de Dios, conocer a Dios en su magnanimidad, porque entiendes que el perdón que te otorgó Dios a ti por las cosas que tú hiciste, pues es muchísimo más grande que el que tú le puedas dar a cualquier persona, te haya hecho lo que te haya hecho. Y el tipo de maldad cualquiera puede ser perdonado. Dice la bendita palabra de Dios que solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con decir que Dios echa fuera a un demonio o que hace cosas supuestamente buenas de liberación y cosas así, pero por el nombre de Belcebú, que es Satanás. Y te estoy hablando de algo muy fuerte, que sé que es un tanto religioso, a lo mejor tú no estás acostumbrado a ello, pero pues yo conozco la Biblia. Yo no te puedo compartir el libro azul, el 12:12, el lenguaje del corazón y todas estas cosas, que son literatura que sí conozco, pero que no son mi base de... Yo conozco la Biblia y yo de alguna manera por eso te comparto esta palabra. El perdón de Dios viene de forma gratuita, ni a ti ni a mí nos cuesta nada, pero a Dios le costó mucho. Fíjate lo que tuvo que sufrir para poder de alguna manera otorgarnos ese perdón a toda la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el sello del amor de Dios, dar a su propio hijo para perdonar tu maldad y la mía. Y tú puedes decirme a mí, bueno, pero es que yo todavía no había nacido, eso sucedió hace más de 2000 años, yo ni judío soy, yo entiendo esa parte, pero este es el amor que es inconmensurable, que no puedes dimensionar, es un amor que ni tú ni yo creo que haríamos por nadie. Él lo hizo por toda la humanidad. Ese sacrificio lo hizo una vez y para siempre. Subirse a la cruz, entregar, dar su vida. Porque, perdóname que te diga yo esto, ese grande amor, Cristo lo dio, pero a él no lo mataron. No, ¿cómo no? Pues si lo subieron a la cruz, no lo mataron. Dice él de su propia palabra, yo tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. Yo doy mi vida en rescate por la de ustedes, por amor, por obediencia a mi Padre y por amor a ustedes. Fíjate qué clase de perdón y qué clase de amor tan inconmensurable el que Cristo tuvo por ti y por mí. Entonces, bajo esta base, Él te puede perdonar cualquier pecado: secuestro, asesinato, parricidio, violentación, guerrilleros, terroristas. El asunto que tú me digas, si la persona que cometió ese pecado lo confiesa delante de Dios, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. Él está con los brazos abiertos, extendidos, pidiéndonos que solamente vayamos a Él y podamos recibir el perdón que Él nos ha dado. Por eso Él perdona la iniquidad, dice la Biblia. La iniquidad es una falta de integridad, falta de honestidad para con las gentes y para con Dios. Él perdona la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Cuando traspasas el límite entre el bien y el mal. Él perdona el pecado. Ustedes le llaman defecto de carácter. La Biblia le llama pecado. Cuando alguien a mí me dice, es que tengo un pequeño problema y necesito ayuda. Y le digo, sí, ¿cuál es tu problema? ¿Qué ayuda necesitas? No, es que me da mucha pena, pero es que yo cometí una falta, por ahí una situación, y pues eso me trae mal. Y yo les digo, no, tú no tienes una pequeña falta, tú no tienes un defecto de carácter.
Tú tienes un pecado en tu vida y ese pecado te separa de Dios. Y ese pecado, si no lo confiesas, no obtienes perdón. Fíjate, el único requisito que Dios nos pide para perdonarnos toda la maldad que tú y yo tenemos es pedirle perdón. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, con su sangre bendita limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, el requisito solo es ir a Él, al trono de la gracia que está abierto para todos y rogarle a Dios que nos perdone. Yo no sé qué hayas tú hecho, a lo mejor robaste algo, a lo mejor traicionaste algo, a lo mejor no has sido honesta, a lo mejor eres murmuradora, a lo mejor eres codicioso de ganancias deshonestas, a lo mejor tienes lascivia en tu vida, a lo mejor ves pornografía, yo qué sé, hay tantas cosas que tenemos como seres humanos y nos llegan a preguntar sí o no. ¿Cómo estás? Muy bien, bendecido en gran manera. O sea, se oye muy bonito, pero la realidad es que estamos como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera y bien puercos con muerte por dentro. Y ese es el asunto realmente, no solamente del alcohólico, del drogadicto, del neurótico, del cristiano, del católico, del adventista, del mundo completo, porque siempre callamos nuestra maldad. O sea, como sentimos que nadie nos vio, pues ¿para qué lo enteramos? O sea, ¿qué le importa a él lo que yo haya hecho? Pero precisamente ustedes en la catarsis, en la liberación, en la tribuna, pues trabajan todos estos defectos de carácter, ustedes les llaman. Yo le llamo que son pecados. Y antes de confesarlos a los demás que es normal y es bueno, porque déjame decirte algo haciendo un paréntesis. A lo mejor habrá audiencia que ya me ve con cara de, ¿quién invitó a este tipo, no? Sí, yo lo sé. Las cosas espirituales son tan difíciles de entender que son muy pesados para una mente normal. Normal digo yo, que no tiene este nuevo nacimiento, que no tiene este crecimiento, la madurez espiritual. Ustedes le llaman un despertar espiritual. Y despiertan espiritualmente, pero al programa, y está muy bien. Fue extractado de la Biblia. Si es que alguien por ahí tiene el conocimiento y si no, investigue. Pero fíjate que Él perdona el pecado. Y no dando la talla de la perfección de Dios. Esa es la rebeldía egoísta que nos lleva a pecar en contra de Dios, a blasfemar de Dios. Él está dispuesto y estaba dispuesto a perdonarte aun siendo su enemigo, Romanos 5:10. Y antes de que pudieras pedir o recibir ese perdón de Dios, Él te lo otorgó. Dice la Biblia que siendo enemigos de Dios ahora por medio de la sangre de Cristo y su sacrificio, ahora somos aceptos, aceptables delante de Dios Padre. Él nos perdona por su misericordia, por su gracia, y no porque hagas méritos o porque lo merezcas o porque te lo hayas ganado. Su perdón, cuando Dios te lo da y te lo otorga, lo hace completamente. La plenitud del perdón de Dios se revela por las siguientes declaraciones. Cuando Dios te perdona, tú eres cambiado. Como tu Padre Dios te purga de toda maldad al confesarle tus pecados. Y cuando Dios te perdona, Él ya no trata contigo conforme a tu pecado, sino que Él cubre tu pecado y lo borra. Dice la bendita palabra de Dios en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Dice, ¿qué Dios tan grande como tú, que no olvida del remanente de su heredad y toma mi maldad y mi pecado y los avienta al fondo del mar y no se vuelve a acordar nunca más de ello? Eso es una situación hermosa. Toda tu maldad, todo lo que tú y yo hemos hecho mal, las traiciones que hemos hecho, las vejaciones que hemos cometido con nuestros hijos, con nuestros padres. Porque todos ahora ya en el programa ya nos sentimos sanos. Ya sentimos que ya nos la sabemos y ahora sí. Como cristianos, no, pues yo leo la Biblia, yo soy purificado, yo soy hijo de Dios. A ver, espérame. Todos los días cometemos pecado. Todos los días, seas lo que seas. ¿Por qué? Porque en la mente, en el corazón, se encierran todos los detalles de nuestra vida que nos llevan a pecar en contra de los demás, sobre todo en contra de Dios. Porque lo que tenemos que reconocer es que cuando pecamos, pecamos delante de Dios porque estamos ofendiendo a su creación. Y cuando Dios nos perdona, ya no nos carga la culpa de nuestro pecado a la cuenta.
Cuando Dios nos perdona, Él quita el pecado de nosotros y lo quita de lo aparta de su presencia. No se vuelve a acordar más de Él. Dice, ¿qué Dios tan grande como tú, que no olvida del remanente de su heredad y que toma mi maldad y mi pecado y lo avienta al fondo del mar? No se acordará más de mi maldad. Bueno, si Dios ya no se acuerda de lo que tú hiciste porque ya te lo perdonó, ¿qué haces tú con tu traje de buzo metiéndote al fondo del mar con tus aletas, tu tanque de oxígeno, a ver, a chacharear qué de tu vieja manera pasada de vivir te sirve para ahora? ¿Sí te das cuenta? Es el aquí y el ahora. Aquí está el cambio. Este es el día de salvación. Pero está bien, respondiendo al perdón de Dios, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Y yo perdono a los demás no porque sea muy bueno, porque sea alcohólico anónimo, porque tenga programa, o porque sea cristiano y porque sea pastor. No, yo perdono a los demás en base al agradecimiento que tengo de lo que Dios perdonó a mí de mi vida pasada. Porque el que te habla tiene su historia también. Hoy ya me puedes ver compartir la palabra, pero antes yo compartía dolor, yo compartía e infligía dolor en la gente, yo engañaba, yo era una persona perversa. Hoy le doy tantas gracias a Dios de que haya llegado a mi vida, porque la transformó, porque trastocó mi mente, mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, y ahora yo le rindo amor, le rindo agradecimiento. Y en base al agradecimiento que tengo por el gran perdón que Él me dio, pues yo de alguna manera le amo. Mira lo que dice Colosenses, que es el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, en donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y tú me puedes decir, ¿cómo que muerto? Porque la Biblia no tiene lenguaje gráfico, lo tiene textual, pero hay que despertar espiritualmente, crecer a la madurez para entender la palabra. ¿De qué forma estamos muertos? Hoy yo estoy muerto, pero al pecado. Yo no peco ahora, no porque sea bueno, pero si realmente tengo a Cristo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, yo tengo que tener una vida trascendente, una vida que ya no me depare el dolor del que yo viví. Claro que mientras vivo en este cuerpo corrompido, pues soy más proclive a pecar que a hacer lo bueno. Pero yo tengo el compromiso de seguir a Cristo y esforzarme de día con día para hacer lo bueno, no lo malo. Perdonar a los demás como Cristo me perdonó a mí. Lo hago por agradecimiento. Y cuando Dios nos perdona, el perdón de Dios no cuesta nada. A ti y a mí no nos costó nada. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe en Jesucristo. No es por obras para que nadie presuma. Otras versiones dicen, no es por obras para que nadie se jacte. Así que no es que porque vas a la experiencia, porque ayudas al otro, porque llevas doceavos, porque llenas la sala. No, eso es realmente lo que Dios preparó de antemano para que tú y yo viviéramos en ello. Por gracia somos salvos, la gracia de Dios. Yo por gracia es que ya no bebo, por gracia es que ya no me drogo, por gracia es que ya no hago lo que yo hacía antes, pero no porque sea yo bueno. Dice, porque Dios preparó de antemano las obras en las que yo ando ahora. Si a mí alguien hace 25 años me hubiera dicho, hace 30 años, tú vas a estar predicando la palabra, y pues yo me hubiera enojado porque yo era totalmente agnóstico, yo no era creyente, yo era un infiel. A mí me gustaba la oscuridad, a mí me gustaba lo oscurito. ¿Sí entiendes este término? A mí me gustaba hacer las cosas sin que nadie me viera. Pero nunca entendí lo que dice el Salmo 139, que aun aunque me vaya al otro lado de la montaña, ahí mismo me agarrará su derecha, su mano derecha, y me traerá con él. Si yo dijere que me voy al otro lado del río, ahí mismo está su presencia, porque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Son las tres cualidades de Dios. Por eso cuando yo respondo al perdón de Dios, perdono sobre la base de la gracia, no por el mérito de la persona que tiene para ser perdonada. A lo mejor hasta está fresquecito el dolor. Hay veces que uno dice, no sé si te ha pasado, pero dices, bueno, yo te perdono, pero no olvido. O sea, te perdono, pero no te me acerques, porque si te me acercas, la verdad, no sé cómo yo vaya a responder. Así que más vale que te vayas como unas 3 colonias, 4 colonias, lejos de mí, de mi persona. Pues no.
O sea, tú tienes que batallar con el perdón a la persona que te lastimó. Y si acaso dices que estoy loco, sí, reconozco que estoy loco, pero estoy loco por Cristo, porque Él nos puso el testimonio del perdón grande, del perdón divino. Mira, echaron suertes por sus vestidos, lo azotaron, literalmente lo clavaron de manos y pies, lo subieron a la cruz prácticamente muerto. Y ahí esperaron a que él falleciera y no fallecía. Y el soldado romano le incrustó, le dio un metidón en el costado para que terminara muriendo. Cuando se dio cuenta que salió agua mezclada con sangre, se dio cuenta que ya esa hipoglucemia había causado la muerte de Cristo. Imagínate tú, todo ese dolor en la cruz del Calvario no representa el amor y el perdón de Dios para ti, para mí. ¿Por qué la mayoría de la gente ni siquiera lo toma en cuenta? Porque no lo medita, porque no tiene un despertar espiritual y no dimensiona el tamaño del perdón que Dios nos otorgó en la cruz del Calvario. Por eso cuando tú veas tu vida sucia, puerca, llena de moho, llena de pecado, agárrate de la cruz, porque en la cruz está la salvación. ¿Qué pasa? Escucha bien. ¿Qué pasa cuando lo que pasa no es lo que queremos que pase? A ver si entendiste. ¿Qué pasa en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, cuando lo que te pasa no es lo que quieres que te pase? Obviamente te enojas. Obviamente es ¿por qué a mí? Si yo ayudo, si llevo doceavos, si comparto, si voy a los compartimentos, si me conecto, si siempre voy a mis juntas, si doy mis séptimas. Y si eres cristiano o católico, yo doy mis limosnas, yo le doy. O sea, el tenor espiritual que tú tengas, porque ustedes dicen, como tú lo concibas. Yo te digo esta mañana tajantemente, no es como tú lo concibas. Se llama Jesús y es el Cristo. Es nuestro Señor y es nuestro Salvador. El Señor, nuestro Dios, tiene nombre y apellido. Pero la gente no quiere dimensionar esta situación porque no valora lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Perdonar a los demás en nuestro corazón, en nuestra mente, aún antes de que nos pidan ser perdonados, es parte de este trabajo espiritual que Cristo nos enseñó. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 versículo 30, Marcos 11 versículo 30 dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme, le preguntaron los fariseos. Pero ellos dijeron, si le contestamos que de los hombres, tenemos miedo de la gente, nos van a apedrear. Si contestamos del cielo, nos va a decir, y bueno, ¿y por qué no obedecieron? Yo te pregunto lo mismo, ¿por qué no obedeces a Dios? ¿Quién te creó? Y puedes hablarme de términos científicos, naturales. Ahora sí que mi padre me engendró en el vientre de mi madre, tuvieron la relación y yo nací de ello después de 9 meses. Sí, pero ¿quién te formó en el vientre de tu madre? Puede ser agnóstico, puede ser no creyente, pero tú no eres producto de la casualidad, ni eres un accidente. Saliste completito y bonito, guapote, y tú grandota y de ojos bonitos. Eso no lo hiciste tú ni lo hicieron tus padres. Y me puedes hablar de la genética, ¿no? Si es que, ¿no te han dicho alguna vez, es que te pareces a tu padre, eres como dos gotas de agua, eres igualito? Y bueno, si tu padre tiene un buen testimonio para ti en tu corazón, pues, ay, qué bonito. Pero si tu padre tú lo aborreces de lo que estamos hablando, no le has otorgado el perdón y te dicen que te pareces a tu padre, pues te pones como oso grizzly y empiezas a... ¿Por qué no? Yo no puedo parecerme a mi padre, no me digan eso. Ese es el punto que estamos tocando esta mañana. El perdón es un acto de obediencia. Tiene que ser otorgado de corazón. Y no podemos realmente hacernos los locos de no otorgar este perdón cuando nosotros tenemos esta situación. El verso 25, fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, hablando Él, Marcos 11:25, dice, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno de tus prójimos, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Entonces queda claro que el perdón no es un acto de la voluntad, es un acto de obediencia. A veces uno dice, yo no quiero. Es que usted no sabe lo que a mí me hicieron, pastor.
Yo quisiera que usted experimentara por lo menos un poquito el dolor que yo tuve con esta experiencia y entonces me dijera si es posible perdón. Mira, no te quiero, el tiempo es muy limitado, pues, en el grupo, aquí en el compartimento. Pero brevemente te digo, a mí me mataron un hijo y yo me resentí. Mi hijo tenía 26 años, toda una vida por delante, y lo impactaron con 27 impactos de bala en todo su cuerpo, fuera de su domicilio. Y yo en ese momento dije, pues me quería yo volver loco. No te platico ni lo que a mi esposa le pasó. Mas, sin embargo, al tiempo, porque no fue natural, yo tenía resentimiento, yo tenía odio, rencor, yo pensaba inclusive en la venganza. Pues claro, pues si no patearon un perro, no me mataron un perro, me mataron un hijo. Y con ese resentimiento, porque yo ya tenía a Cristo Jesús en mi corazón, ya predicaba la palabra. Fíjate, entonces pienso y recuerdo ahora algo tremendo. Un día en el cuarto de mi casa, en mi cuarto de guerra, orando a Dios, porque yo le daba queja a Dios. Yo no oraba para agradecerle, no. Yo estuve 2 años permanentemente diciéndole, es que no es justo, Señor, yo te sirvo. Es que no es justo, yo voy a la cárcel, yo predico en la radio, yo hago cosas que otras gentes no hacen. Y me dijo, papacito, nada más te recuerdo que tú no haces nada. Yo soy el que hace todo. Tú no te puedes colgar ninguna medalla. Yo tengo el poder para hacerte hablar. Si yo no te necesitara, que no te necesito, no te usaría. Y eso me queda claro. Desde ese tiempo que perdí yo a mi hijo, entendí que las cosas las hace Dios, no yo. Por eso, oye, ay, que el pastor y que ahorita yo voy a hacer la graciosa oída, se los advierto. En cuanto yo termine de predicar, yo me voy. ¿Por qué? Porque el reconocimiento tiene que ser al único que lo merece. Y a mí me queda muy claro, yo lo aprendí. Yo no hago las cosas, las hace Dios en mí. Todo lo que estás escuchando ahorita realmente es la palabra de Dios. Y no puedo extenderme en ella porque pues el tiempo es corto, pero más o menos te doy una idea, un bombazo, una semilla plantada en tu corazón para que busques las cosas de Dios. Que no busques a Dios, ¿eh? Porque Dios no está perdido. Los perdidos somos nosotros. Busca los asuntos de Dios. Métete en la palabra, métete a reflexionar, a meditar. Todos los pasos, los 12 pasos, son extractados de la palabra de Dios. Por eso es que te digo que a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo o no. Oyes lo que estoy diciendo y dices, ah, este está loco. Pues estoy loco, entonces también está loco tu programa, porque aquí yo veo los 12 pasos. Veo el primer paso. Derrótate delante de Dios. ¿De qué me derrota? Pues de tu impotencia, de tu incompetencia para poder dominar la bebida. Luego dice el tercer paso que busques las cosas de Dios. Dice, comprendemos, entendemos que solamente Dios, así lo dice textualmente, ¿eh? Ya no habla del poder superior que ustedes le pusieron ese apodo. Dice, reconocemos que solamente un acto de la providencia, que solamente Dios puede transformarnos, puede cambiarnos. Y eso es lo que Él está haciendo en el grupo. Pero basado en todos estos pasos, esto que te acabo de decir está en el paso 11, la oración y la meditación, están en el cuarto y quinto paso, lo que tienes tú que hacer. En fin, muchísimas cosas, pero no puedo realmente ahondar. Yo te digo, cuando impactan a mi hijo, cuando lo matan realmente, pues yo quería la venganza. Y cuando estaba yo en mi cuarto de guerra, Dios me dijo claramente, me dijo, a ver, ya fue mucho. Ya te quejaste mucho delante de mí. Entiendo perfectamente lo que tú estás sintiendo. ¿Y sabes qué me dijo? Así textualmente, cuando yo estaba orando a él, me dijo, a mí también me mataron un hijo. Ah, caray. Y ahí fue cuando yo dije, santo Dios, ¿para qué abrí la trompa? Porque me sentía avergonzado. Y me dijo, y no tengo que decirte la diferencia que tiene tu hijo con el mío. El mío fue un cordero inmolado, intachable, puro, sin mancha, inmaculado, sin pecado. Y murió por ti, por toda la humanidad. El tuyo, nada más te recuerdo, era una fichita, era una mulita de seises, como decimos en el dominó, y ahorcada. Entonces ahí fue cuando yo entendí, porque me dijo, entonces, ¿qué hacemos? Ahora no se perdió, yo lo tengo en el hueco de mi bendita mano. ¿Qué necesitas para seguir? O dime ahorita, si ya no le paras al ministerio, te vas y yo no tengo problema contigo. O sea, digo, y yo le dije las palabras que Pedro le dijo. ¿Y a dónde me voy, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente contigo tengo un poquito de felicidad, de luz en mi vida, en mi ser.
Por eso te digo, o sea, hablar del perdón, pues es desde la perspectiva de dar la clase y el compartimento, pues es bien chido. Pero cuando ya lo trascendiste, cuando ya lo viviste, a ver, dime, digo, yo no le deseo una situación como la que yo viví a nadie, ni a mi peor enemigo, que se muera un hijo, que le maten un hijo. Más sin en cambio a mí me pasó. Y sabe, he aprendido a vivir, no con el olvido, porque yo recuerdo a mi hijo todos los días de mi vida, pero ya no está, ya no lo voy a ver. Y son cosas que yo no puedo cambiar y tengo que perdonar. Y no te digo lo que hice porque, hijo, de veras, raya en la locura. Tener que ir al reclusorio, tener que ver a esta persona, obsequiarle una Biblia y decirle, mira, yo soy el padre de Ramón, yo no tengo ningún problema contigo, yo pues ahora sí que no te conozco, no me debes nada, yo no tengo ninguna situación contigo. Te regalo esta Biblia, vente al grupo aquí en el reclusorio, toma la palabra y pues que Dios transforme tu vida. Dale la oportunidad a Dios de que haga algo contigo para que por lo menos la pena aquí en la cárcel sea un poquito más llevadera. Se me quedó viendo así como, y yo pues la verdad que entre nos, déjame, no le cuentes a nadie, pero yo tenía miedo. Porque dije, pues aquí en su territorio, en el reclusorio, me puede hacer algo. Y sin en cambio me dijo, es todo, se levantó y se fue. Jamás he sabido de él. Yo cumplí con lo que Dios me dice. Yo tuve que perdonar a mi enemigo, perdonar a quien me hizo daño. ¿Por qué? Porque si no yo lo iba a cargar. Perdóname, este paréntesis lo hago para ti, que me estás escuchando. Tienes, tienes el derecho a vivir feliz. Dios nos hizo para ser felices, no para estar sufriendo en esta vida. Aquí no hay cadena de lágrimas. Aquí no hay una cadena de amargura. Aquí es la vida como tú lo sabes bien más que yo. La vida es como tú te la quieras llevar. Pero Dios no nos hizo para sufrir. Dios nos creó para su gloria, para que le amemos, para que estemos con Él y seamos felices. El asunto es que a veces no queremos esa felicidad. Nos parece trastocada en la locura. Yo ya te dije, estoy loco, sí, reconozco que estoy loco porque dicen que los cristianos estamos locos de remate. Yo reconozco públicamente que estoy loco, pero estoy loco por Cristo, porque Él fue el único que transformó mi vida, fue el único que trastocó mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma y los hizo parte de Él. Hoy yo vivo con Cristo, yo amo a Cristo por lo que Él hizo conmigo y por eso estoy dispuesto a perdonar a los demás, porque cuando me niego a perdonar, estoy ofendiendo a Cristo, peco contra Cristo. Yo no le puedo decir a Dios que lo que a mí me hicieron es más grave que lo que le hicieron a él. Va a decir, a ti te mataron un hijo, pero a ti no te tocaron. Y a mí sí me tocaron, a mí sí me clavaron, a mí sí me vituperaron, me dieron 40 azotes menos uno, literalmente me subieron muerto a la cruz del Calvario. Y por amor a ti y a toda la humanidad, di mi vida en rescate por la tuya, porque a mí no me mataron. A mí no me mataron, yo di mi vida, dice la palabra. Yo de mí mismo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Acaba de pasar la Semana Mayor, la Semana Santa, y no hay excusa, todo el mundo sabemos de Dios, hubo películas, hubo reflexiones, hubo un tiempo de meditación, hubo tiempos para ir a la iglesia, al templo, al culto, para ir a, inclusive en el grupo y recordar pues esta pasión. Entonces no hay excusa, todo el mundo sabemos de Cristo. Pero cuando nos hablan del Cristo resucitado, del Cristo que nos amó, el Cristo que nos pide todo, decimos, no, pues ¿qué pasó? Y más los alcohólicos, perdón que lo diga. ¿Cómo que Dios me pide todo? Que le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Yo dónde escribo? ¿Te digo algo? Dios nos pide todo. ¿Y será mala persona por pedirnos todo, Dios? Pues claro que no. Dios nos pide todo porque Él dio todo. Porque Él nos dio todo. Él dio todo. No, no dio la mitad solamente de su vida. Él se subió hasta la muerte. Y tan tenía poder para dar su vida que ahí murió en la cruz del Calvario por su propia decisión y por obediencia a su Padre y por amor a ti y a mí. Pero el tercer día, el domingo, resucitó. Viene Dios Padre con su poder, lo resucita, lo levanta de entre los muertos, lo glorifica y lo pone a la diestra del trono del rey. En síntesis, eso es el plan que Dios tenía para ti y a mí darnos salvación. ¿No te parece, no te parece increíble? Amar a Dios sin amar a las personas es imposible.
Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21. Yo les doy las citas bíblicas por si alguien quiere apuntar para que vea que lo que yo le digo, pues no sale de mi ronco pecho, que sale realmente de la propia palabra de Dios. Primera de Juan 4, verso 20 y 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, fíjate qué choros tan tremendos le aventamos a Dios. No, no, yo amo a Dios. No, yo respeto. Nada más que Yemayá y Ochum, pues son mi guía. Yo le voy a los santos, yo le voy a los palos, no, yo le voy a la divina providencia, yo le voy a esto, yo le voy a la Virgen. O sea, no estoy hablando mal de lo que tú puedas tener en tu corazón, porque eso sí se entiende perfectamente. O sea, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Yo no coarto esa libertad. Pero yo voy a la Escritura, que es la palabra de Dios. Y aquí veo que el único que dio su vida por mí, en rescate por mi vida, fue Cristo. Pues, ¿cómo no le voy a agradecer a Él? Yo que tengo que estar hablando con el ejecutivo, con el mocito de piso, con el cajero, que voy a hablar con el gerente si tengo ahora sí que carta abierta con el dueño de todo. El trono de la gracia quedó abierto una vez que Él murió, una vez que Él se sacrificó por usted y por mí. Dice la bendita palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y eso permitió el acceso a ese trono de gracia. Antes solamente entraba, fíjate bien, antes solamente entraba el sacerdote una vez por año. Hoy el trono de la gracia está abierto para hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Es Dios el que tiene ese acceso. ¿Por qué? Por el perdón que nos otorgó, por la bendición tan grande que nos dio de vivir conforme a sus preceptos, a sus conceptos. Y déjame decirte algo antes de terminar. Definitivamente ustedes tienen una joya de literatura en su programa. ¿Por qué? Porque ahí encuentran. ¿Por qué los grupos? Discúlpenme que se lo diga, pero ¿por qué los grupos no crecen? ¿Por qué los grupos no trascienden realmente con bendición? Porque todos saben el programa, pero ¿sabe para qué lo saben? Para dar clases, para decirle a otros, pero pocos son los que trascienden el programa. Si la gente fuera obediente y no fuera tan solamente oidor olvidadizo, oidor, que escuchan, pero se les olvida, si no fueran así y trascendieran la palabra, la obedecieran, sino hacedores de la palabra, créeme, los grupos, los templos, a lo que te dedicaras, estaría así, hirviendo de creyentes para amar a Dios. Entonces, pues sí se nos ordena perdonar a los demás. No es un acto de que Dios diga, ay, cuando puedas, ay, cuando te nazca. Yo le digo luego a las muchachas que me dicen, pastor, pero es que no me nace perdonar. Y le digo, pues ten cuidado. No te nace perdonar porque no es un acto de la voluntad. Lo que te van a hacer es un chamaco si te descuidas. Tiene que ser un acto de obediencia, el perdón. Ahora, algunos me dicen, es que de verdad yo ya lo intenté, pero no puedo perdonar. Discúlpeme, pero yo no puedo perdonar. ¿Y saben qué les digo? Si no puedes perdonar, te voy a pedir un favorcito nada más. No peques nunca contra nadie. Porque ese perdón que tú te niegas a otorgar ahorita, mañana lo vas a necesitar. El perdón es como una carretera de dos vías, una de ida y una de regreso. Y ahorita vas, pero al rato regresas. Lo que ahora no quieres hacer, mañana lo vas a hacer. Lo que hoy crees que no necesitas, mañana lo vas a necesitar. Por eso Dios dice, perdonen. Simón Pedro, su discípulo de Cristo, le preguntó, oye Señor, no entiendo perfectamente esto que tú nos acabas de explicar del perdón, porque nos dices que perdonemos al que nos ofende, que perdonemos al que nos hace daño. Eso, pues la verdad es parte de una locura. Yo estoy parafraseando la Biblia. Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces dices que perdone a mi enemigo o al que peca contra mí? 7 veces, Señor. Se portó muy bíblico. Se portó muy espiritual. 7 veces, Señor. Y le dice Cristo, con esa parsimonía que a él la caracterizaba. Le dice, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. O sea, 70 a la séptima potencia, no 70 por 7, porque 70 por 7 son 490 veces. Dices, bueno, a lo mejor no. Mira, vamos a hacer un ejercicio antes de despedir este compartimento. Trae a tu mente, a tu corazón,
al innombrable o a la innombrable, aquella que hasta se te voltea la panza, nada más de decir su nombre o de traerlo aquí a la mente. Y repite conmigo estas palabras. Cerrando tus ojos, vas a hablar con Dios y dile, Señor, yo perdono a esta persona. Yo perdono lo que me hizo. Señor, ayúdame a perdonar porque me hace daño a mí. Señor, tú sabes que ella ya ni me fuma, ya ni me pela, ni le importa lo que yo esté sintiendo. Y yo estoy cargando con algo que no merezco. Hazme libre, Señor. Yo traigo a esta persona a mi mente y hoy la perdono en el nombre de Jesús. Fíjate, este sencillo ejercicio que acabamos de hacer solamente nos da la seguridad de que soltamos. Pero tienes que hacerlo con fe, o sea, tienes que hacerlo realmente creyendo que Dios lo va a hacer. Porque si es de dientes para afuera, por eso venimos sufriendo. Yo no tengo nada con los grupos, los amo, hasta me gusta compartir con ustedes. Pero una vez que uno encuentra la espiritualidad de Dios, uno está completo, está dichoso, está feliz. Ahora sí entiendo que hay trincheras. Yo conozco padrinos de 38 años, de 40 años. Carlitos Cortés era mi hermano, mi amigo. Yo crecí con él. Él era un personaje de doble A. Él viajaba a todo el mundo, sobre todo a Estados Unidos, a Bronzeville, a Las Vegas. Él andaba compartiendo. Y venía a la iglesia aquí de la casa, aquí se ministraba. Y siempre me decía, no, es que y tú no haces nada, Carlitos. Tú dale gracias a Dios porque tú no haces nada, todo lo hace Dios. Tú tienes nada más la misericordia de Dios para ser utilizado. Así somos los hombres de fe. Solamente somos el medio que Dios ocupa para tocar y trastocar las vidas de los demás. Pero déjame te digo algo. Si tú en este momento no perdonas a tu ofensor, estás negando realmente de manera vil la gratitud que tendrías que tener por Dios, por lo que Él hizo. Eres ingrato porque el perdón y la misericordia de Dios por ti, dirías prácticamente no me importa. Cuando no perdonas a Dios, perdón, cuando no perdonas a los demás, lo que realmente muestras es una ingratitud. Y cuando no perdonas a los demás, entonces Dios como tu Padre te retiene el perdón de tus pecados cotidianos y te dice, ya te lo leí en Mateo 6, 14 y 15. Si tú no eres capaz de perdonar a quien te ofende, si no traes a la memoria los recuerdos del pecado que te hicieron y los perdonas, tampoco mi Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti. Eso es algo muy drástico. Eso es algo muy tremendo. Ya no tengo tiempo, realmente me gustaría continuar con ustedes. Yo tengo todo el día, ¿no? Pero yo ya no tengo tiempo por el tiempo que ustedes tienen en sus reuniones. Pero hablar de la reconciliación, por ejemplo, después del pecado, es algo que elimina todos los obstáculos y nos lleva a la unidad de la que ustedes tanto hablan. Nos lleva a la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Nos lleva a reconocer que nosotros, cuando reconciliamos al pecador con nosotros o nosotros mismos nos reconciliamos con otro, pues es porque estamos pidiendo perdón a los demás por lo que les hemos hecho. Y eso nos da una unión, una comunión, una armonía. Dice el Salmo 133, me encanta a mí. El Salmo 133 que escribió el rey David, dice, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos estén juntos, unidos. ¿En dónde es eso? ¿En dónde te juntas tú para amar a Dios? En la iglesia, en el templo, en el culto. ¿Dónde se juntan ustedes para tener armonía y unidad? En el grupo. Dice, miren qué bueno y delicioso es que estén armonizados, unidos, en paz. Dice, es allí donde Dios manda bendición y vida eterna. ¿Te das cuenta por qué cuando vas a tu grupo tienes una paz que sobrepasa el entendimiento humano? Que te das cuenta que cuando sales estás reconciliado contigo mismo, tienes una paz, pero apenas llegas a tu casa y empieza la guerra, empieza el recuerdo, empiezan, ¿y qué? Y tú puro grupo y grupo, y ahora ya no tomas, pero ¿cómo vives? Y cosas así porque siempre va a haber el estorbo. Pero lo importante no es lo que otra gente haga por ti, lo importante es lo que tú hagas para Dios. Y pedir perdón a los demás de una manera que agrade a Dios implica reconocer que has pecado en su contra, que deseas misericordia y que deseas perdón, que no se te dé lo que realmente te mereces. Pues lo mismo pasa con tu prójimo que te ofendió. Viene y te pide perdón y tú tienes que otorgar el perdón porque no tienes que darle lo que se merece. Muchos
han roto sus matrimonios por esta falta de enseñanza. No, es que yo lo dejé porque era un borrachote. Yo lo dejé porque era golpeador. Yo lo dejé porque era un adúltero, fornicario, engañador, vividor. Pues sí, pero si te hubieras aguantado un poco, no tendrías la soledad que ahorita tienes. Muchas dicen, no, bendito sea Dios, más vale sola que mal acompañada. Pues no es cierto. La Biblia es bien sensata en eso. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno que el hombre esté solo, es mucho menos bueno que la mujer esté sola. Por eso en el Génesis dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y sabes, nos creó la obra más maravillosa que este mundo ha tenido, la mujer. Lo más hermoso de la creación de Dios es la mujer. Y es ayuda idónea de nosotros los varones. ¿Y sabe por qué? Porque se necesita una mujer. Una pareja, un matrimonio, par es dos, casados, casa de dos. Un matrimonio se establece como una unión, una fortificación, y está basado en la confianza, sí es cierto, pero alguno de los dos falla. No sé si tú fuiste la que fallaste o el que fallaste o la otra persona. Y esa falta de perdón por no otorgarlo te trae todas las circunstancias, los lodos del ayer con los que estás batallando ahorita. Y encima no perdonas, ya ni siquiera está contigo y no perdonas, pues sigues cargando toda la amargura, toda la frustración, toda la culpa, todo el resentimiento. El resentimiento, ustedes mismos lo dicen, es el veneno puro para el corazón. Qué tema tan tremendo. Yo podría, de verdad que yo podría seguirme, pero repito, es el tiempo, ¿no? Yo lo voy a dejar hasta aquí, agradecido realmente por la invitación. Espero que este compartimiento haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes, para todas y cada una de ustedes, porque realmente la bendición es grande. La bendición es grande siempre y cuando vengamos a Cristo. Y yo no me quiero despedir de esta reunión sin antes hacer lo que siempre Dios pues me obliga, me ordena hacer para la bendición de la gente. Yo sé que para muchos esto es así como muy difícil de entender o incluso de hacer, pero yo te voy a pedir un favor en el nombre de Jesús. Quiero pedirte allí en donde estás que cierres tus ojos, que inclines tu rostro por respeto a la presencia de Dios. Por respeto a la presencia de Dios, cierres tus ojos, inclines tu rostro y repite fuertemente conmigo, por favor, pero fuertemente, ya luego te explico por qué lo hago así. Que tu propia boca que tiene poder destape el poder de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite fuertemente conmigo. Señor Jesús. Señor No, Jesús. no, creo que no me han entendido. Perdóname, una pausa. Fuertemente, quiero que lo hagan con todo su corazón, que no les importe quién está a su derecha o así. Es que este es un tiempo que es el cenit de este compartimento. No te importa, o sea, es un asunto entre tú y Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite fuertemente conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús. yo sé que soy